Hola, bienvenido al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hola. Hoy te vamos a estar hablando del arquetipo del personaje en la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología de los arquetipos. ¿Qué es esto del arquetipo del personaje y por qué es tan importante para nosotros? Hemos hecho otros videos sobre algunos de los temas centrales o de los arquetipos que él hablara. Nos queda mucho por decir, así que todas estas ideas te vamos a invitar a que las estudies en un curso que estamos ofreciendo de la psicología de los arquetipos de Jung para que puedas entender más acerca de su obra, de sus libros, ir aprendiendo a entender las ideas de Jung que tienen un uso práctico realmente muy importante. Hoy te vamos a mostrar un poco de ese uso práctico en esto que Jung llamara o descubriera como el arquetipo del personaje. Usamos como miniatura de este video hoy una imagen de la máscara. Está asociado el arquetipo del personaje con la máscara o lo que Jung llama persona. ¿Qué es esto del arquetipo de personaje, Lu, para que vayamos contándole a todos? Y cómo es que los roles asociados al personaje tienen que ver con un proceso que obedece a arquetipos. Bueno, máscara, Jung lo relacionaba con las máscaras que se usaban en el teatro griego, ¿no? Donde un personaje iba adoptando diferentes roles que aportaban diferentes cualidades. Y en este sentido podemos pensar la cantidad de roles actorales que hacemos en el día a día, las diferentes máscaras que nos vamos poniendo para entrar en contacto con los otros. Es algo que nos pone en situación de relacionarnos con los demás en un tipo de experiencia y cualidades que aprendemos de eso también, ¿no? Bueno, interesante esto que mencionamos, el teatro griego, porque evidentemente el teatro griego está íntimamente relacionado con lo que es la filosofía griega. No podemos separar el teatro griego de la filosofía. Hoy el teatro y la filosofía no van por el mismo camino necesariamente. Hay teorías filosóficas por un lado, hay teorías actorales por el otro. Pero en la época de Grecia, teatro, filosofía, literatura, psicología, aunque no se llamaba así, eran una unidad. Entonces, los actores en Grecia representaban con estas máscaras los diferentes aspectos del drama, de la tragedia o de la comedia. Y era muy interesante porque estas máscaras tenían como un amplificador. Tengan en cuenta que en esa época no había micrófono. Claro, altoparlantes. O sea, no tenían estas cosas. No tenían altoparlantes, cornetas, pero sí las máscaras tenían un diseño acústico especial, porque imagínense el teatrón, estos estadios, que no eran gigantescos, no es como un estadio de fútbol hoy. Supongan que entraban 2.000, 3.000 personas, han quedado estos estadios, las ruinas de esto, y los actores tenían que hablar desde ahí y tenía que amplificarse el sonido para ser escuchado. Entonces estas máscaras tenían una amplificación, eran muy inteligentes los griegos, y los actores no mostraban su rostro original, su cara original. No es como la actuación hoy, que depende en gran medida de las caras que vaya poniendo el actor para poder representar los diferentes estados psicológicos que acompañan a la caracterización. Esto estaba sintetizado en las máscaras. Esto también lo encontramos a este teatro de las máscaras en muchas de las culturas antiguas. La otra vez estaba viendo, antiguas y todavía vigentes, los budistas del Tíbet, que hacen representaciones teatrales, el teatro tibetano, lo pueden ver ustedes en internet que hay, donde usan muchísimas máscaras para representar al demonio, las fuerzas demoníacas, las fuerzas celestiales, los diferentes aspectos de la naturaleza humana, siempre representado con máscaras y con disfraces. Y en este sentido, nosotros vamos con nuestras máscaras por la vida. Y quizás nos pase un poco lo que le pasa al actor moderno, en muchos casos, que se identifica con el personaje, con el rol. Al no usar una máscara, el actor moderno se tiene que meter mucho en el papel y muchas veces tienen problemas psicológicos a raíz de esto. Esto no se confiesa tan públicamente, pero es sabido que muchos de los actores se identifican con los roles que hacen y a algunos realmente les causa muchísimo trastorno. Leí hace tiempo un artículo sobre Marlon Brando que él cuenta el daño psíquico, el daño anímico que le hizo representar una de las películas que realizara, que fue El último tango en París. También la actriz
fue dañada por eso. Es algo que él no estuvo muy contento con ese rol actoral que le tocó hacer y cuenta del daño que le hizo psicológico por la identificación que le produjo el rol que tuvo que hacer. Entonces, esto mismo, trasladado a la vida, nos pasa a nosotros que tenemos que hacer muchos roles. Pero demos ejemplos de roles para que ustedes entiendan el arquetipo del personaje y cuál es la idea terapéutica subyacente en la psicología de Jung de cómo trabajar con estos roles de otra manera. Porque estos roles en Jung van más allá de lo meramente social como causante del rol. Y esto es importante porque acá vamos a tener una revelación en cuanto a la idea que da Jung de los arquetipos de los roles. Sí, roles son todos los papeles que ocupamos en el día a día. Hay roles familiares de ser hijo, hija, madre, padre, esposo, esposa, hermano, hermana. Y luego tenemos roles propios de la comunidad, como el rol de vecinos, con quienes viven cerca nuestro, el rol de ciudadano, como parte de una nación. Y luego están los roles profesionales, que a todos nos toca ejercer uno o varios a lo largo de nuestra vida, según el oficio, la profesión que tengamos. Pero la idea de rol implica que en esa actividad que realicemos, ya sea en un rol familiar o profesional, hay ciertas características que necesitamos para poder hacer que esa experiencia sea exitosa, o como lo llama Jung, para poder hacer bien el rol, ¿no? Bueno, aquí habla él de una idea importante, que habla de hacer bien el rol, o lo que vos decías, lograr la experiencia exitosa. Entonces sería muy importante en una educación que se lea al individuo, porque todos recibimos una educación de chicos. En general la educación hoy día es condicionamiento negativo, nos preparan para que podamos ocupar un lugar en el sistema, en un sistema que hoy muchas veces es bastante injusto en la mayoría de los casos. Sin embargo, nos van entrenando para hacer diferentes roles, hacer el rol de ciudadano moderno, que implica su locura bastante claramente, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos en la modernidad son realmente no beneficiosas para nosotros. Sin embargo, está esta educación para los roles como hoy se entienden estos roles. Sin embargo, el rol en sí, como Jung lo denomina, corresponde a un arquetipo y es más atemporal. Es decir, que vamos allá de lo que una época dice, de lo que tiene que ser un médico. Por ejemplo, hoy, en el campo de la medicina, en el campo de la abogacía, hay una cierta práctica de ese rol. Sin embargo, el rol viene de muy antiguo. Si queremos entender nosotros cómo es que se originan estos roles médico, abogado, los de las profesiones, hay una descripción más externa social de esto y hay una descripción más interna, que es una necesidad profunda que emana, que surge de lo inconsciente del ser humano y aparece toda esta estructura complejísima que llamamos rol médico. Que como decías vos, para entender la naturaleza del rol médico deberíamos pensar en las cualidades ideales que representan. Y las cualidades ideales hoy nos las dictamina, si nosotros un poco nos sacamos los prejuicios y no hacemos un análisis tan externo ni social, el sentido común. Y le podemos preguntar a cualquier persona qué espera de tal o cual rol, naturalmente. Y ahí podemos un poco inferir la naturaleza del rol. Y después está cómo llevarlo a cabo, ¿no? Con las variantes de la época. Por ejemplo, le preguntamos a alguien, ¿qué esperás vos del abogado? Que defienda la justicia. ¿Qué defiende la justicia? Esto es la expectativa colectiva, común y normal que tiene. ¿Qué esperás del médico? Que cure al paciente, que proteja la salud. Bueno, ahí ya hay un problema, porque en realidad esa expectativa es un poco condicionada, pero naturalmente no es lo que uno espera de un médico como demanda, sino espera una guía, una orientación, una prevención. O sea, porque si ya esperamos que cure, estamos diciendo que tiene que ser Dios. Claro, hay ciertas enfermedades que no siempre... Bueno, hay procesos naturales, claro, entonces hay que ver parte bien. De la vida. Por eso es importante reflexionar sobre esto bastante acerca de la naturaleza de los roles, dialogar, aprender. Entonces, parte de lo que hacemos en nuestros cursos es reflexionar y enseñar un poquito mejor
a qué se refería Jung con los roles, que hoy tenemos que reaprenderlos en muchos casos, no está tan claro. Por eso lo que vos comentabas sobre las mitologías en la antigüedad o el teatro en la antigua Grecia, en estas representaciones que ellos hacían no eran solo un entretenimiento para el fin de semana, sino que tenían un diseño preciso para poder transmitir una enseñanza acerca de los roles, ¿no?, en la población. Un mensaje de qué pasaba si el individuo estos roles no lo realizaba según lo que el sentido común, lo que nosotros llamamos la inteligencia interior, la intuición, lo que llama Jung, más profunda, el inconsciente colectivo, dictaminaba. Por ejemplo, tenemos el famoso relato de Edipo, que Jung le da una diferente explicación a la que le diera Freud, mientras que para Freud toma un aspecto del mito y lo analiza, que es el supuesto complejo que tiene el héroe del relato Edipo con su madre y con su padre, y Jung no lo ve tan así, no lo ve tanto como un complejo, sino como un proceso de aprendizaje de este personaje Edipo, porque en el relato hay un montón de procesos. ¿Qué es un aprendizaje de los roles? Digamos que el rol en sí ya es perfecto, nosotros nos montamos en él. Esto lo podemos analizar más sencillamente. Por ejemplo, si vos vas a estudiar el rol de arquitecto, vas a estudiar la profesión de arquitecto, perdón. Sí. La profesión de arquitecto ya está dada, ya tiene ciertos atributos el ser arquitecto. Vos recorres en el aprendizaje el ir aprendiendo esas cualidades. Por ejemplo, para ser arquitecto tenés que aprender matemática, diseño, un conjunto de cosas que ya están dadas. Entonces, el rol es un vehículo, es un camino que a vos te va a llevar a obtener un objetivo. Esto en parte lo sabemos, en parte, pero hoy ya está desdibujado este rol, porque hoy está muy sometido a las circunstancias de la conveniencia, y ahí es donde aparece la corrupción del rol. Claro. Y ahí es donde aparece el problema, el sufrimiento, lo que los hindúes llaman el karma. Porque empezamos nosotros a hacer mal los roles. Y esto va más allá de que sea un mandato social, es algo natural. Por ejemplo, ¿quién esperaría que un médico lo destruya, lo mate? No esperamos jamás eso. Podemos tener esta demanda ya de casi Dios, de esperar que nos sane de todo. Bueno, eso decimos que no era la idea de los médicos en Grecia. Sí. Cuando Hipócrates habla de la medicina, no dice que el médico es Dios. ¿No? Atención. Dice que dentro de lo humano posible va a orientar, va a guiar, va a educar, cumple la función de un educador. Aliviar, prevenir, toda una serie de conjuntos de cualidades que son muy importantes tenerlas claras. Hoy, a raíz de lo que podemos observar, y esto está en la obra de Jung, muy ejemplificado, con un montón de casos que da él, no está tan claro la naturaleza de los roles. Así que ustedes que nos están escuchando van a decir, pero es obvio que tiene que hacer cada uno. No es tan obvio. Los invitamos a que ustedes reflexionen sobre esto, porque si no el mundo no sería lo que es, tan conflictivo. Mucha gente no está sabiendo cuál es la naturaleza del rol. Y también el público, el otro, por ejemplo, hay un rol de político, no lo tiene tan claro tampoco ya. Lo sabe medio difuso y confuso. Uno se olvida, tiene que reflexionar una y otra vez sobre la naturaleza del rol y ver en su día a diario, hacer una lista, y esto es algo que nosotros enseñamos prácticamente, cuáles son los roles que yo elegí hacer, cuáles me tocan, y empezar a trabajar sobre eso. Y parte de este problema hoy de no tener una conciencia de los roles que hacemos, creo que lo que pasa es que se perdió el conocimiento de que el rol era un medio para aprender algo, y hoy es el rol en sí. Entonces el objetivo termina siendo, bueno, solamente tener la profesión por la profesión misma, pero me olvido de las cualidades que como ser psicológico, como conciencia, como ser humano en una etapa de aprendizaje, me puede dar esa experiencia. Desde una perspectiva junguiana, lo más importante del rol es esto que vos decís, son las cualidades que permite aprender a la conciencia, claro, tomando la escuela como un camino de aprendizaje. En la segunda parte de este video te vamos a hablar acerca de un relato de un escritor que fue Oscar Wilde, muchos de ustedes ya lo deben conocer, que se llama El retrato de Dorian Gray. De Dorian Gray, para ejemplificar esta idea del rol, del arquetipo del personaje,
y la sombra que lo acompaña, algo que hemos tratado en otros videos y que desarrollamos nosotros muy prácticamente en nuestros cursos y en nuestros talleres. Vamos a ir un breve corte y vamos a darte un ejemplo de lo que sucede cuando el rol te posee y te perdés en el rol. Cuando te posee y te perdés en el rol. Hoy quizás muchos en la humanidad estén perdidos en los roles. Estén perdidos en los roles. Y hay también antirroles, que esto también vamos a hablarlo. Antiarquetipos, antirroles negativos, destructivos, que no son roles propiamente dichos, son desviaciones de roles que llevan a la violencia, ¿no? La confusión y la destrucción del sistema social y psicológico. Así que en la segunda parte te vamos a estar hablando de esto y cuán importante para que nuestra sociedad y el individuo vuelva a estar sano, sano en el sentido de íntegro, sano sinónimo íntegro, no con un juicio moralista, aprender un poco de esta idea tan sanadora de Jung acerca del personaje, de los roles y su sombra. Enseguida volvemos, vamos a un pequeño corte, te vamos a dejar los datos para que puedas inscribirte si te interesa a nuestro curso que estamos dando sobre la psicología de los arquetipos de Jung para entender mejor sus libros, su obra y ver qué dijo este extraordinario ser que fue, que tantos conocimientos, tanta sabiduría dejó para el hombre moderno, que hay que aprender a utilizar y practicar, que nos puede traer muchas herramientas, ¿no? Para sanar muchas de nuestras heridas. Bueno, Lu, ¿cómo es esto del retrato de Dorian Gray? Si querés contarnos un poquito, porque nos puede ayudar a entender un poco más la naturaleza del arquetipo y de la identificación o la posesión. Podemos usar un lenguaje antiguo, medio medieval, para hablar de esto, estar poseído, porque realmente a veces podemos estar hasta casi poseídos por el arquetipo del personaje. Sí, bueno, en este relato, así como en muchas otras obras de la literatura que se pueden analizar a la luz de la psicología de los arquetipos de Jung, esta historia trata sobre un hombre joven que buscaba mantener ese estado y su belleza, ¿no? Era un joven que disfrutaba mucho de lo bello y recibe una visita de un pintor que pinta un cuadro, un retrato, ¿no? Por eso el título de la obra. O sea, era un hedonista. Claro, que disfrutaba de lo material, de los placeres, ¿no? Se presenta así en un principio el personaje. Y a su vez cuenta en este relato que estaba tan identificado con su forma física a esa edad que hace un pacto con, podría llamárselo, ¿no? El diablo. El diablo. Para mantener siempre la misma edad, ¿no? Para no envejecer. Y a su vez recibe esta visita donde pintan su retrato. ¿Qué ocurre? Bueno, todas las demás personas van envejeciendo con el correr de los años y él mantiene siempre su belleza y su juventud, pero empieza a hacer un uso incorrecto de ese don. O sea, el personaje se degenera.
para expresar un poco más directamente, ¿no? Se corrompe muchísimo moralmente, como puede pasar, la persona se genera y empieza a tener una conducta realmente muy destructiva. En esta idea de la belleza exterior, que él quiere conservar siempre la belleza, abusa de los demás, particularmente en este caso de las mujeres. ¿Cómo es el retrato? Cuenta que engañaba a mujeres, las seducía y para quedarse con su fortuna, incluso algunas llegaba a asesinarlas. Bueno, una especie de Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Acá también tenemos esto en otra novela, donde aparece algo también análogo, pero ya mucho antes, un tiempo antes, perdón, que fue la novela de Stevenson, este inglés, que escribió Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, otro inglés, Oscar Wilde, viene a retomar un tema también análogo. Parte de lo que pasaba en aquella época en Inglaterra, ¿no? Mostraba también esta doble moral. Bueno, la doble moral inglesa de esa época, que era la del gentleman. Esto estaba, y esto continuó siendo, ¿qué era el gentleman? El Dorian Gray es un resabio de esto. El gentleman era el imperialismo inglés en ese momento, que por un lado tenían los muy buenos modales a la mesa en el corte inglés. Hoy me estaba acordando que acá en Argentina había la etiqueta que se llamaba el corte inglés, que era justamente la idea del gentleman, que estaba bien vestido, elegancia, galera. En inglés se llama chap, ¿no? Chapman, un hombre, gentilhombre, un gentleman, muy elegante, muy educado, con muy buenos modales, que hemos heredado parte de esto porque tus padres te enseñan estos modales. Bueno, yo no sé si hoy los jóvenes ya le enseñan estos modales, pero en una época te decían, sentate a la mesa. Hoy veo que no se cumplen ya esos modales ingleses, porque los chicos ponen los pies arriba de la mesa, hacen cualquier cosa, pero en esa época se mantenían esa forma y eran muy rígidas, donde vos eras una buena persona si conservabas esos modales externos, el cuchillo acá, el tenedor acá. Me acuerdo que conocí yo un pariente de esa generación y levantaba la taza con el dedo, el meñique del dedo ahí, ¿no? Como un grado de finés, ¿no? Bueno, no está mal eso, pero era muy externo esto. Y esto era lo menos inofensivo del tema. Después, por otro lado, tenía a estos gentlemen que iban a las colonias africanas y hacían unas cosas, pero que ni te explico. Eran criminales natos, extraordinarios, con las guerras que hacían en sus colonias, la explotación de las colonias era algo realmente criminal. Entonces, por un lado, vos tenías al tipo que era un gentleman cuando estaba en su país y luego ese mismo se entregaba en las campañas militares o en los virreinatos que tenía a unos actos criminales nefastos, ¿no es cierto? Sí. Y esto era el personaje era el rol externo, tomando el arquetipo del personaje, muy cordial, muy educado, respetando todas las formas sociales, pero su sombra salía con todo en sus colonias, ahí se soltaba con todo. Y también en la nocturnidad, porque tengan en cuenta que entre 1800 y 1900 florecen los prostíbulos, donde el hombre era todo correcto sexualmente, moralmente y demás, pero después tenía todos los prostíbulos, lo cual produjo en Europa lo que fue la enfermedad de la sífilis. Así que esta exacerbación y esta solamente máscara del arquetipo del personaje sin comprender las cualidades que tienen que ir acompañadas de ello. O sea, es una imitación muy externa. Cuando cualquier cosa se imita muy externamente, es muy artificial. Y las consecuencias son negativas. Esto es una también de las enseñanzas importantes en la psicología de Jung. Y Dorian Gray particularmente, el tipo se había vuelto un desgraciado, hablando muy concretamente, un desgraciado destructivo, pero externamente pielcita estirada, hermoso, era un personaje perfecto de quirófano, todo hermoso, lindo, eternamente joven, como una especie de un pacto de juventud eterna que había hecho con el demonio, con el diablo, pero, por otro lado, en aquello que llamamos lo inconsciente, representado en la obra por el ático, fíjense que el inconsciente en los sueños o en las representaciones dramáticas o es un sótano,
o en un sueño también, ¿no? Es un lugar oscuro que viene a representar el inconsciente de uno, que acá tenemos en el bosque, ¿no? Pusimos atrás. Es el lugar no reconocido, donde no sé bien qué es qué, que está en mi casa o en el ático, ¿no? Hay un lugar que oculto ahí, que no sé bien qué hay ahí, que es misterioso. De hecho, inconscientemente, estos lugares, en las casas, el sótano o el ático, siguen representando la proyección de algo desconocido, algo que no sé bien qué pasa por ahí, ¿no? Han hecho muchas películas de terror con esta idea de despertar el suspenso de qué hay en el ático. Y ahí es donde guarda Dorian Gray este retrato, porque mientras él continuaba con esta actividad destructiva en su vida, este retrato iba envejeciendo, la pintura, y a su vez se iba volviendo muy desagradable su rostro, se iba desfigurando. Al mismo tiempo que él se mantenía joven, el retrato no. Mostraba un aspecto de lo que en lo que él se estaba convirtiendo. La sombra. Claro. El retrato estaba mostrando la sombra, la monstruosidad que iba en paralela con su belleza física. O sea, esto es muy interesante, esto nos puede llevar a una reflexión. No todo lo que brilla es oro, dice un dicho, o los hindúes lo llaman maya, ilusión. ¿Cuántas figuras y personajes famosos que son muy lindos, después vos te enterás de su historia oculta y mamita mía, nos deja a todos en la categoría más o menos de santos al lado de ellos, ¿no? Sin embargo, nosotros proyectamos que su belleza física tiene que ir acompañada de una belleza interior. O sea, el rol exterior, el personaje, ¿no? De la profesión, no va acompañado de esto, ¿no? O sea, acá muestra un proceso de desintegración de la personalidad, porque marca dos personalidades muy distintas, como también en el relato de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es lo que vos explicaste que pasaba en aquella época. Que ese grado ya de psicosis. Claro. Que empieza a ver que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto estalló en la Primera y Segunda Guerra Mundial, nos empezaron a matar todos con todos, quiere decir que en el inconsciente había ese estado de psicosis del cual hablaba Jung, pues si no nunca hubiese habido 14 millones de muertos en una guerra y 30 en otra. Jung alerta mucho sobre esto porque empieza a ver también en las personas que le contaban sus sueños esta división interior, donde el rol se había transformado en algo muy mecánico, algo muy externo. Y a todos nos pasa en nuestra vida, claro. Nos identificamos con un rol. Por ejemplo, puedo ser un profesional exitoso, un jefe, claro. Fantástico, manejo esto, soy un gran empresario, todo, pero llego a mi casa y la historia es otra, es un infierno. Es una antítesis completamente de lo que sucede. Mi casa sería como el ático. Es muy contrario a lo que sucede en mi trabajo, donde soy reconocido, doy conferencias, tengo renombre, pero en la vida íntima, afectivamente, soy violento, soy descuidado, mi propia casa la tengo abandonada, a las personas allí, a mis hijos también, como si viviesen en un ático, a mi esposa la tengo como un objeto, ¿no? Para que mantenga mi status quo. Bueno, esto es algo que nos puede pasar a todos y es fácil de que pase, de que tengamos una gran diferencia entre los roles que hacemos y lo que realmente somos. Ahora, no quiere decir que el rol está mal. El rol es importante, pero si nos acordamos de que lo importante del rol no es la imitación externa de un personaje social. Por eso dijimos que la psicología de Jung va más allá solamente de lo social, del enfoque social, sino que plantea lo que vos decías, que es lo espiritual de las cualidades. ¿Qué cualidades me permite el rol aprender? Y ese es el aspecto espiritual del rol. Y eso es metafísico, es trascendente. Y para poder tener ese tipo de relación con los roles que me toca hacer en mi vida, necesito partir como de un centro o de una base desde donde allí voy y hago el rol conscientemente para no perderme, para no identificarme en ese rol. Sí, bueno, necesito una práctica concretamente para hacer esto que vos decís. Está bien lo que decís, necesito para no perderme en el rol, necesito un centro del cual partir. Pero vos le decís a la persona, necesitas un centro, yo te digo a vos. Sí. Bueno, para hacer el rol, Lu, decí un rol que vos hagas. Por ejemplo, ser profesora. Ser enseñar, profesora. Transmitir. Bueno, para transmitir bien, partí de tu centro.
Sí. Es una frase New Age hermosa. Sí, tiene que ir acompañada. Conectate con tu ser, yo te digo a vos, con tu centro. Ya, conectémonos los dos con nuestro ser y nuestro centro. Ya estoy en el centro. Me pongo en el medio. Me pongo en el medio, acá, pongámonos los dos acá. Si fuese tan fácil, ya estamos en el centro los dos. Pero resulta que la situación no es tan sencilla, necesita una práctica. Un autoconocimiento. Un autoconocimiento, un conjunto de técnicas, porque automáticamente cuando yo me quiero centrar, quiero estar más en eje. No sé a dónde ir. Me aparece Mr. Hyde, claro, que está escondido, me aparece la sombra. Han quedado ya hábitos en mí con cualidades negativas que no he reconocido, que las tengo que ir asimilando, integrando, reconociendo. No están de golpe. Yo puedo querer ser un genio, un santo, un héroe ya a partir del minuto próximo, pero están los obstáculos de los hábitos que ya traigo. Jung en este sentido no es para nada ingenuo. Plantea que tiene que haber un proceso de asimilación de lo inconsciente. Y para Jung lo inconsciente no es negativo, pero sí hay que ir asimilando sus contenidos. Lo que va surgiendo, las cualidades, las negativas y las positivas, atención. Para Jung el inconsciente, en profundidad, lo que él llama colectivo, es puramente espiritual, trascendente, creativo y es nuestro maestro interior. Sin embargo, hay niveles en esto y tenemos que ir asimilando varias cualidades positivas y negativas en nosotros. Así que el trabajo es en parte, y la propuesta esa, que nosotros ofrecemos con el trabajo que hacemos con el aprendizaje de la psicología Jung, que es el trabajo que él hiciera, que se llama individuación. Si ustedes quieren, vamos a dedicar un video a hablar un poquito acerca de la individuación. Creo que... ¿qué pasó con Dorian Gray? Yo me olvidé de Dorian Gray. ¿Qué pasó con Dorian Gray? Bueno, va al ático en un momento, ya para el final de la historia, y se encuentra con este monstruo en el que se había convertido su retrato, y ante la sorpresa y el temor... Porque estaba, ¿no? El cuadro estaba recubierto. Entonces, estaba cubierto con una tela. Entonces, él saca, intuitivamente, saca la tela, ¿no? Sí. Lo descubre al retrato, algo así es la historia. ¿Y qué pasa? Bueno, al llevarse esa sorpresa y ese temor, ese susto que le da ver esa imagen tan desagradable de sí mismo, lo destruye. Esto es interesante porque literalmente en la historia, en la vida concreta no sería si vos ves un cuadro que eras vos, que era otro, pero él percibe eso. O sea, esto es muy interesante. Es muy simbólico todo el relato. Pero también quiere decir que nos damos cuenta de aquello que está completamente en desorden en nosotros. Dorian Gray se da cuenta. Y esto es muy interesante, después podríamos hacer un análisis de estudio de la biografía de Oscar Wilde, cómo corre en paralela con este relato. Muy interesante. Cuestión es que él ve esto y... destruye el cuadro, y al destruirlo, él muere. ¿Qué queremos hacer con aquellos lados nuestros oscuros que no son compatibles con la persona social? Queremos reprimirlos, eliminarlos, y se fortalecen más. Como decíamos recién, quiero estar en el centro, pero ojo, tengo que reconocer esos otros lados. Claro. Reconocerlo no es transformarme en eso. ¿Por qué? Porque ya algunas de las cualidades negativas las estoy realizando, pero de un modo no tan literal. ¿Me entienden? Porque este personaje ya estaba haciendo sus grandes fechorías, sus grandes maldades. Todos tenemos nuestra cuota de mal que hacemos, pero tenemos que reconocerlo. A veces es un trago amargo, y esta es una de las primeras etapas a veces en el enfrentarnos con aspectos de nosotros y de los demás, de reconocer la sombra. Reconocer la sombra, y en esto nosotros somos cuidadosos. No quiere decir a lo que se entiende hoy como asumir. No es que yo tengo que asumir nada, tengo que ver. Yo tengo que ver. Yo si veo algo, lo veo, no tengo que asumir nada. Tengo que verlo. Esto es el aparatito para el micrófono. Acá no hay nada que asumir, lo tengo que ver. O sea que, ojo, no es que tengo que convertirme en esto.
Lo tengo que ver simplemente. Y la sombra lo primero que hay que hacer es verla, reconocerla. Y en general no la reconocemos. La disfrazamos, la cambiamos. Es un proceso que va a producir cierto dolor, como mirarse al espejo. Y lo que quiero hacer es eliminarlo, destruirlo. Y al destruirlo me destruyo yo. Porque tiene una energía, la sombra, ¿sí?, que se ha llevado, como se ha robado, de las cualidades positivas del rol. Que no supe encarnar. Por muchas condiciones no supe encarnar. Porque es necesario una autoeducación especial. Claro. Hoy es fundamental, y Jung pone énfasis en esto, educar a los educadores. Todos tenemos una función hoy de educadores, ya sea que seamos padres, amigos, líderes, jefes. Estamos nosotros irradiando y transmitiendo algo hacia los demás. Somos todos un ejemplo para todos. ¿Qué ejemplo somos para los demás? Te dejamos pensando sobre esta idea y te invitamos a que estudies y aprendas la psicología de los arquetipos de Jung. Estamos ofreciendo nuestros cursos que son muy prácticos, muy didácticos, donde todas estas ideas vos las podés llevar a tu vida cotidiana para mejorar tus relaciones y tus vínculos. Sí, porque pensaba lo que decías recién, ¿por qué no podemos hacer estos roles? Y una de las causas es que nos falta saber cómo son, nos falta un conocimiento, que era esa educación que se recibía, por ejemplo, en la antigua Grecia a través de las obras de teatro, a través de las mitologías. Es algo que se aprende. Se reaprende. Se reaprende, ¿no? Porque es algo que está en lo inconsciente, pero a través de una guía para poder vivir las diferentes experiencias de mi vida, teniendo en cuenta que estoy haciendo un aprendizaje a cada momento, para no perderme en lo que estoy haciendo y quedar identificado con el rol, porque como veíamos en los ejemplos, cuando me identifico con solo un aspecto de lo que hago, todo lo demás que niego toma potencia, ¿no? Se potencia y toma vida propia en un punto. Exactamente. Bueno, los invitamos entonces, si les interesó saber más sobre estos temas, acá les dejamos nuestra web donde pueden ver la propuesta de los cursos sobre la psicología arquetípica de Jung. También pueden contactarnos a nuestros números de teléfono, a nuestro mail. Y como siempre invitarlos a que dejen sus comentarios en el video, si les gustó, si quieren conocer más de otros temas, también pueden darle like y compartirlo con otras personas que crean que les puede interesar. Suscribiéndose a nuestro canal y haciendo clic en la campanita van a recibir las notificaciones de próximas transmisiones en vivo y próximos videos que estemos subiendo. Bueno, gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.